Este es el canal, por encima del promedio. Al igual que usted que está viendo este video en este momento, mi madre me crió para ser un caballero, dar flores a las niñas, pagar la cuenta en la heladería y llevar su bolso. Y el resultado es que durante mi tiempo en la escuela primaria, fui ignorado y rechazado por las mismas chicas por las que hice todo. Y puedes imaginar que esta forma de actuar realmente no funcionó muy bien. Porque mientras yo pagaba la cuenta en la heladería y compraba flores, las chicas preferían a otros chicos que no hacían nada de eso por ellas. Y eso se debe a algo que mi madre, mi hermana y otras mujeres con las que viví cuando aún era muy joven me enseñaron fundamentalmente mal. Porque, en general, la forma en que nos enseñaron a tratar a las mujeres no funciona para ciertos propósitos como adultos. Todo el paradigma o sistema de creencias del chico bueno no es más que un mecanismo de afrontamiento. Y aunque hay muchos, creo que solo hay dos comportamientos que son increíblemente destructivos para la mayoría de los hombres, y esos dos comportamientos están presentes en todos los chicos buenos que conoces. El primero de ellos es el comportamiento de evitar el conflicto. Imagine que todo lo que hace en su vida diaria típica es una forma directa o indirecta de tratar de mantener las cosas tranquilas y de tratar de evitar conflictos con otras personas. Incluso si eso significa que la gente siempre te pasa por encima. Ahora tenga en cuenta que cuando digo evitar conflictos, esa no es la manera amable en que el profesor hizo para evitarlos. Tuve un periodo en mi vida, como muchos de ustedes, en el que ni siquiera podía mirar a las personas a los ojos. Yo era muy tímido y evitaba los conflictos a toda costa porque creía que los conflictos en todas sus formas eran orgánicamente malos. El hecho de que fue criado desde muy joven, siempre cerca de las mujeres, tales como madre, hermanas, tías, primas, etc. Literalmente me hizo absorber su programación como una esponja, y luego a lo que me acostumbré fue a aprender literalmente a convertirme en mujer. Así que no es de extrañar que haya tantos hombres que crecieron actuando básicamente como mujeres, chicos que reciben puñetazos en la cara en la escuela y no hacen nada al respecto. Los chicos buenos suelen ser tratados como idiotas porque no se defienden a sí mismos. Porque enfrentarse a cualquier tipo de conflicto para ellos da mucho miedo. Y cuando miras cómo se comportan las chicas, verás que las chicas en realidad hacen lo mismo. Las mujeres hacen casi todo lo que pueden para evitar conflictos, así que cuando eres un hombre que hace lo mismo, algo anda realmente mal. La razón es que durante tu infancia y adolescencia, a muy corta edad, se te instaló algo como un chip, y ese chip corrompió la programación que se suponía que tenías. Y eso es lo que hace que los chicos buenos eviten inconscientemente cualquier forma de conflicto. La segunda característica más destructiva del chico bueno es una cosita que todos hacemos mucho más a menudo de lo que nos damos cuenta. Es la búsqueda de aprobación. Lo que es más intrigante es la pregunta real de por qué se busca la aprobación. ¿Para qué es esto realmente? No hay un solo ser humano en el planeta que no busque algún nivel de aprobación, porque como persona necesitamos la aprobación de otras personas. Todos tenemos la necesidad de sentirnos parte de algo, parte de alguna tribu o grupo cerrado. Resulta que lo hacemos de manera diferente. Algunos hombres deciden unirse a los narcos, mientras que otros se unen a grupos religiosos o incluso a equipos deportivos. Y es esta búsqueda de aprobación lo que realmente va a meter a estos tipos en problemas, especialmente con las mujeres. Y todo vuelve a su programación. Chicos buenos tienden a creer que son fundamentalmente diferentes de todos los idiotas que tratan a las mujeres de la manera tradicional. Creen que son fundamentalmente diferentes de los hombres que buscan conflictos con otros hombres. Y todo vuelve a su programación. El principal problema con el sistema de creencias del chico bueno, o el paradigma del chico bueno, es la creencia de que puedes lograr cualquier cosa que quieras en la vida si eres amable. Si compras decenas de ramos de rosas para tu novia y le das varios regalos sorpresa, ella tendrá que darte todo el amor que deseas. Si en el trabajo eres lo suficientemente amable con tus superiores, obviamente tendrán que tratarte mejor y darte el ascenso que has estado esperando. Hace unos años trabajé en una gasolinera y siempre fui muy amable con mi jefe. Y luego, un día, contrataron a un niño llamado Jeff y supe que había algo diferente en Jeff justo después de conocerlo, porque lo sentía, pero realmente no sabía qué era. Y durante nuestras reuniones mensuales, Jeff sarcásticamente comenzó a señalar los errores que cometieron los gerentes de la gasolinera frente a todos los empleados. Al mismo tiempo pensé, a este tipo lo van a despedir. Pero increíblemente, ¿sabes lo que pasó? Semanas más tarde, Jeff consiguió un ascenso, aunque era un recién llegado. Mientras estuve allí hace 2 años y nunca obtuve un ascenso. Lo único diferente de Jeff era que no era un buen tipo. Era el tipo de persona que no tenía miedo de ser él mismo. No tenía miedo de iniciar un conflicto cuando era necesario, y si se le presentaba un conflicto, lo veía más como un desafío que como una amenaza. Ahora, lo más loco de chico bueno es que, en su mente,
él realmente cree que es el tipo más merecedor, más honesto y más agradable que haya existido. Sin embargo, en el contexto social, en realidad es la persona más deshonesta, engañosa y pasiva que existe. Los chicos buenos son personas que encubren sus errores, huyen del conflicto y le dicen a la gente lo que quieren escuchar en lugar de lo que necesitan escuchar. Y lo más importante, el chico bueno esconde sus sentimientos. Así que pregúntate quién es más deshonesto. El hombre que siempre es controvertido, que no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso si enoja a la gente, o el chico bueno que solo dice lo que la gente realmente quiere escuchar. Así que la única pregunta que queda es, ¿cómo podrías cambiar? Si chico bueno no es más que un problema de programación, ¿cómo cambiarías tu programación? ¿Qué puedes hacer exactamente para cambiar el código que te programaron desde la infancia y que en realidad instaló los dos rasgos más destructivos para cualquier hombre? Estos rasgos de buscar aprobación y evitar conflictos, tradicionalmente, son los comportamientos de las mujeres y tiene mucho sentido, porque si te criaron principalmente mujeres, ¿por qué no te comportarías como una de ellas? La razón por la que estos rasgos son tradicionalmente femeninos es porque, si lo piensas desde una perspectiva evolutiva, como humanos, las mujeres necesitaban sobrevivir. Las mujeres logran la supervivencia obteniendo la aprobación de los demás dentro de su tribu, grupo o comunidad, y también lo hacen evitando los conflictos. Y estos rasgos específicos contribuyeron en gran medida a ayudar a las mujeres a lograr sus objetivos en este mundo, pero lo que es más importante, permitieron que las mujeres sobrevivieran. Por otro lado, los hombres solemos actuar de manera diferente. Tradicionalmente, no nos importa lo que otros hombres piensen de nosotros, porque en realidad vivimos creando conflictos como una forma de disputa, y el conflicto debe crearse en lugar de evitarse. Tenga en cuenta que se trata de cambiar el chip, así que tienes que entrar allí y cargar un programa completamente nuevo para reemplazar el código anterior que simplemente no funciona allí. Si miras al 99% de los chicos buenos, verás que compiten por la atención de las mujeres. Y una de las razones por las que no logran crear atracción es porque buscan aprobación y, a menudo, evitan el conflicto. El mejor y más poderoso coqueteo que un hombre puede hacer con una mujer es literalmente cuando crea un conflicto con ella. Si una mujer te dice algo que es absolutamente ridículo y no dices nada al respecto, solo estás siendo un chico bueno. Y destruir la programación de chico bueno, se logra al detener el comportamiento de búsqueda de aprobación y no tener miedo al conflicto. Cuando comencé a eliminar el chico bueno dentro de mí, tuve que llegar a los extremos y luego traerlo de vuelta. Es como subir el volumen de la televisión al máximo y luego volver lentamente al volumen correcto. Porque ya sabes, en base a tu experiencia previa, hasta dónde puedes llegar. El principal problema de buenos chicos es que son creados y programados exclusivamente por mujeres, por lo que a medida que crecen, lo único que realmente conocen es esta programación. Algunos hombres seguirán con su código de chico bueno hasta que su novia finalmente los deje o los engañe un día, y al hacerlo, inevitablemente sacará a relucir el salvaje chico malo que llevas dentro. Y esta experiencia, aunque absolutamente desagradable, servirá como el equivalente a arrojar su programación mental desde la cima de una montaña. Borrar el chico bueno que hay en ti no es más que recuperar tu papel de hombre. Se trata de eliminar la programación antigua o el código dañado, por así decirlo, que te programaron sin tu permiso durante tu infancia y adolescencia. Y la forma más eficiente de eliminar el código es dejar de buscar la aprobación, especialmente de las mujeres. Y dejar de evitar el conflicto. No tengas miedo de mirar a las personas a los ojos y ser el hombre que nunca fuiste. Evita ser el hombre amable con todas las mujeres que conoces. Y de ninguna manera tengas miedo de sacar a relucir tu forma primaria. Y dicho esto, gracias por mirar, comparte este video y